Cuba se está asfixiando con la presión de Donald Trump. El presidente estadounidense ha tomado dos medidas que restringen el petróleo que recibe la isla. Desde que su administración capturó a Nicolás Maduro e intervino en el crudo venezolano, Caracas dejó de enviarle este producto a los cubanos y hasta ese momento eran los mayores proveedores. Luego, Trump emitió una orden ejecutiva en la que amenazó con aranceles a los países que exportaron crudo a la isla. La medida presionó a México, que era el otro salvavidas de los cubanos, y el gobierno de Claudia Sheinbaum suspendió los envíos. La situación está llegando al punto que los apagones, que venían de tiempo atrás, se han intensificado porque las termoeléctricas del país funcionan en gran parte con gasolina. Y tampoco hay combustible para los aviones, lo que golpea al turismo, otra de las entradas económicas importantes de Cuba. Nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz, nos explica cómo está la situación. Después de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aplicar aranceles a los países que exporten petróleo a la isla caribeña, el primer efecto que se notó en las calles cubanas fueron las largas filas en las gasolineras, tanto subsidiadas como dolarizadas. Actualmente está racionada y limitada la venta de gasolina a particulares y se ha cancelado la distribución de diésel. El segundo efecto llegó después del anuncio del paquete de medidas anticrisis del gobierno cubano liderado por Miguel Díaz-Canel y fue justamente después del anuncio a las aerolíneas del Ejecutivo cubano de que se iba a quedar sin combustible para que los aviones pudiesen repostar en los aeropuertos de la isla. Esto desarrolló tres escenarios. El primero fue desde los países cercanos a la isla, los aviones están llegando con el combustible suficiente para hacer el trayecto de ida y vuelta. El segundo escenario es, en trayectos más largos, los aviones están haciendo una parada técnica en países vecinos para repostar. Y el tercer escenario es el más crítico, y es que Canadá, por ejemplo, ha cancelado prácticamente toda su operación aérea por el momento con Cuba, e incluso las aerolíneas están enviando aviones vacíos para repatriar a los turistas canadienses. Esto es significativo, pues el turista canadiense supone el 40% de los visitantes a Cuba y este es uno de los principales sectores de recaptación de divisas de la isla. Eso sí, un sector que ya estaba en crisis, pues en 2025 llegaron 1,8 millones de turistas, la cifra más baja desde 2002. Todo esto sucede cuando el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que no ha llegado petróleo importado desde diciembre y que llevan semanas sin utilizar combustibles importados para la generación eléctrica. Sin embargo, en los últimos días ha habido un respiro en los apagones, especialmente durante el día en La Habana. Esto se puede deber a la transición energética y es que Cuba en 2025 instaló alrededor de 50 parques fotovoltaicos que están suponiendo el 10% de la generación eléctrica y en algunos momentos del día llegan a cerca del 40% de la generación. Esto supone un oxígeno verde cuando Cuba vive uno de los momentos más complicados de las últimas décadas. Y ante esto, ¿qué tanta presión puede ejercer Estados Unidos y qué salidas le quedan a Cuba para resistir? Es lo que discutimos en el debate de hoy en France 24. Le doy la bienvenida a nuestros dos invitados del día. Ellos son Arturo López Levy, profesor de la Universidad Estatal de Georgia e investigador asociado del Instituto de Estudios Regionales Comparados de la Universidad de Denver. Se conecta desde Atlanta, Estados Unidos. Y en Miami está Luis Zúñiga, exdiplomático y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Bienvenidos los dos a este espacio. Una bienvenida que, como siempre, extiendo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Recuerden que todos los episodios de El Debate de France 24 en español los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Arturo, comienzo con usted y la primera pregunta para usted y también para Luis será, ¿qué está ocurriendo en este momento en Cuba? ¿Cuál es su descripción? Bueno, primero déjame agradecerte por esta oportunidad de este debate. Es algo que no está ocurriendo como en mi opinión debería ser. Incluso, por ejemplo, en una ciudad que hay tantos cubanos que viven fuera y que son tan importantes en la política de Estados Unidos hacia Cuba, el lugar donde se habla de llevar democracia a Cuba no practica la democracia y un debate como este no ha tenido lugar ahí en ninguno de los principales canales de televisión. Entonces, yo creo que lo que se está perfilando es una política de cierre total, de bloqueo energético a Cuba y que busca dar un golpe final al gobierno a partir de crear una situación de hambre y desesperación
como se planteó desde los años 60 en el Memorándum Maiory y de esa manera procurar un colapso del gobierno. Yo creo que nadie lo dijo mejor que la congresista cubanoamericana de la Florida, María Elvira Salazar, cuando dijo, la madre tendrá hambre, el niño tendrá abandono. Ese es el dilema difícil que la dictadura nos ha puesto, pero para poder liberarnos a largo plazo tenemos que crear este dolor a corto plazo. Eso no tiene nada que ver con derechos humanos, no tiene nada que ver con derecho internacional humanitario, pero esa es la política que lamentablemente la administración Trump ha lanzado para lograr sus objetivos en Cuba. Y en línea con lo que usted está diciendo, el presidente estadounidense Donald Trump, después de la captura de Maduro, dijo estas palabras explícitas: Cuba está a punto de caer, es una nación que está muy cerca del colapso. Sin embargo, tanto él como el secretario de Estado, también cubano-americano, Marco Rubio, ha explicado que la administración Trump no pretende repetir en Cuba lo que hicieron en Venezuela. Luis, partiendo de estas declaraciones, ¿está intentando Estados Unidos ejercer un bloqueo energético, como lo explica Arturo, para que la isla pase hambre y desesperación? Vamos a ver, bloqueo. Esa palabra suena, no sé, como totalitaria. No hay tal cosa. Estados Unidos en realidad está acelerando el fin de un Estado fallido, de un sistema que ha empobrecido, que ha destruido, que ha arruinado totalmente la economía, la sociedad, la nación cubana. La ha arruinado total y absolutamente. Cuba es hoy un país endeudado, Cuba es un país empobrecido, que vive de la limosna y de las donaciones que pueden conseguir, que no tiene crédito en ninguna parte del mundo. Un verdadero desastre. Como ustedes muy bien dijeron en la introducción, Cuba ha estado viviendo, antes de esta decisión del presidente de Estados Unidos, ya Cuba estaba viviendo 18 hasta 20 horas diarias de apagones sin electricidad. O sea, no estamos hablando de una situación nueva creada por los Estados Unidos. Estamos hablando de la sumatoria de un desastre. Y es justo de que se acelere el final de esta dictadura. Estados Unidos tiene un deber con la nación cubana. ¿Por qué razón? Bueno, la dictadura comunista de Cuba se impuso gracias al apoyo militar, armamentista, político, económico, diplomático de una superpotencia, la Unión Soviética. Así fue como Fidel Castro logró consolidar la dictadura comunista en Cuba. El pueblo de Cuba tiene también el derecho a que otra potencia mundial ayude al pueblo cubano a salir de la dictadura. El pueblo cubano está desarmado. El pueblo cubano sale a la calle a protestar y protesta diariamente y lo apalean, lo tirotean, lo masacran en las calles a golpe. Esa es la realidad. Más de 1000 presos políticos. Entonces, el pueblo cubano está hastiado. Más del 20% de la población cubana ha tenido que marcharse de esa dictadura oprobiosa y abusiva que le ha quitado todos los derechos y libertades al pueblo de Cuba. Así que bendito el gobierno de Estados Unidos si ayuda a liberarse al pueblo cubano de esta opresión. Embargo petrolero, formidable. Ya había 18 horas, que haya 24, ¿cuál es la diferencia? 4 horas o 5 horas más de electricidad no hace prácticamente diferencia. Lo que tiene que salir es de esta enfermedad, de este cáncer que tiene al pueblo de Cuba minado totalmente. Eso es lo que hace falta en el caso de Cuba. Solo quiero hacer un paréntesis para nuestra audiencia y es aclarar que ambos conocen de primera mano lo que ocurre en la isla, primero porque se dedican a estudiar de este tema y segundo porque ambos son cubano-estadounidenses. Arturo, ¿cuál es su respuesta frente a lo que plantea Luis, que es un deber de Estados Unidos intervenir en Cuba y que lo hace a favor de los ciudadanos? Mira, aquí no hay ningún debate, porque además yo creo que no es necesario a la hora de discutir esto. Si hay una situación en Cuba que esté en línea con la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque yo voy a dar de entrada de que hay un espacio sustancial para mejorar los derechos humanos en Cuba. El tema fundamental que estamos discutiendo aquí es cuál es la competencia, cuál es la pertinencia de la política de los Estados Unidos para realizar esos objetivos que en abstracto
el señor Zúñiga y otros plantean de que esto es para mejorar los derechos humanos, para traer la libertad al pueblo de Cuba, para aliviar un cáncer que está infiltrado en el pueblo de Cuba y los pretextos que están usados a este sentido. Es muy curioso de que toda esta política rompe con el componente hipocrático que se supone que tenga toda política de derechos humanos, que empieza por no hacer daño. ¿Qué clase de libertad está viniendo a Cuba por gente que dice, repito, como dijo la congresista Salazar, la madre va a tener hambre, o sea, la libertad que viene del hambre. El niño va a sentir el abandono. Es la libertad que viene del niño que va a ser abandonado. Pero ese es el dolor que tienen que asumirse. Y dice que vamos a sentir, y no es que lo van a asumir. Eso lo dice el que está fuera, el que está promoviendo desde fuera una política de acoso contra su país, que es continuidad de una política de 67 años, porque más allá de todas las críticas que tú le puedes hacer al gobierno, yo noto que usted le pregunta sobre lo que viene después de decretar el 10% de arancel, que tiene un nombre, es México, para cortar el suministro petrolero, y él entonces contesta diciéndole todos los defectos que tiene el gobierno cubano y no el efecto directo que tiene, ponerle el arancel y evitar que barcos con petróleo lleguen a Cuba, que es lo que estamos aquí discutiendo como hecho de última instancia. Entonces, mi respuesta es simple. ¿Cómo se puede esperar una política de derechos humanos que empieza con tanto desprecio por la consideración humanitaria que tiene el derecho internacional, que pisotea el derecho internacional sin ningún tipo de recato, y que los propios abogados del Departamento de Estado, cuando esto empezó con la ley Helms-Burton, dijeron que esa ley era un problema porque despreciaba la soberanía no solo de Cuba, sino de terceros países. Imagínese usted qué podemos esperar de una ley que viene bajo el nombre de Jesse Helms, que fue el racista más consumado en el Congreso norteamericano por muchos años, opuesto a cualquier programa de reconciliación nacional, de homenaje a Martin Luther King, incluso veía el régimen segregacionista de África del Sur como su modelo. Y para concentrarnos en esas afectaciones de las más recientes medidas, Luis, le quiero preguntar sobre todo por el petróleo venezolano. ¿Qué tan dependiente es Cuba del crudo de Venezuela y qué tanto daño hay en el país luego de la congelación de envíos por parte del país suramericano? Qué bonito, me alegro mucho de esa pregunta, porque no se puede participar en un debate sacando las opiniones de otra persona, María Elvira Salazar, que tiene todo su derecho a sus opiniones, pero no de lo que yo estoy diciendo y de los hechos reales de Cuba. Yo fui funcionario diplomático norteamericano en la Comisión de Derechos Humanos. Yo conozco perfectamente los derechos humanos. ¿Sabe lo que son los derechos humanos, señor Levy? Dignidad humana. Luis, pero le voy a pedir, Luis, lo interrumpo para pedirle por favor que responda a la pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué tan dependiente es Cuba del petróleo venezolano? Claro. Lo que pasa es que estoy respondiendo porque era importante, porque los televidentes se van a quedar con una impresión confundida, equivocada de la verdad. Le digo, el petróleo venezolano, totalmente dependiente del venezolano, el régimen, no el pueblo. Y le explico por qué. El 60% del petróleo que llegaba de Venezuela, el régimen de Cuba lo vendía en el mercado asiático. Incluso el último barco que paró Estados Unidos ahí en el Caribe, cuando puso la marina de guerra alrededor de la costa caribeña de Colombia, de Venezuela, fue exactamente ese barco que ya iba rumbo a Cuba y que ya Cubametales, la empresa naviera del régimen de la dictadura de Cuba, ya te lo tenía vendido completo el barco. En el momento en que en Cuba hay 18 horas sin electricidad, ese barco de petróleo ya estaba vendido en el mercado asiático, con los brokers asiáticos. ¿Qué le quiere decir esto? Que para el régimen, para la dictadura comunista, el pueblo de Cuba no es ninguna prioridad. La prioridad es el mantenimiento del poder, y esto es fundamental a entenderse. El pueblo de Cuba no es ninguna prioridad. Y la evidencia está muy clara. Búsquense lo que investigó el periódico Miami Herald, que no es nada de derecha, ningún amigo del exilio cubano, ni de cosas por el estilo. Y encontró que Gaesa, la empresa de los militares, empresa capitalista en un país socialista, o sea que ellos saben que el socialismo no funciona, pero empresa capitalista
tiene en sus bóvedas más de 14.000 millones de dólares en efectivo. ¿Por qué razón ese dinero no se le da para comprarle leche a los niños? Que los niños no tienen leche en Cuba. No como dice actualmente el discurso político de la dictadura. Los niños han estado sin leche en Cuba desde hace décadas. La leche en Cuba es solamente para los niños menores de 7 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el suministro de petróleo es un negocio de la dictadura. Lo vendía al exterior, no lo usaba para darle luz, electricidad al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba no es ninguna prioridad para la dictadura. Así funcionan los regímenes comunistas, los regímenes socialistas, porque su prioridad es el mantenimiento del poder a toda costa. Aquí quiero explicar algo que usted mencionaba. Gaesa es el grupo de administración empresarial, que es un conglomerado militar que maneja gran parte del turismo y además alrededor de la mitad de la economía de Cuba. Y el año pasado Trump incluyó a Gaesa en la lista restringida de Estados Unidos, lo que prohíbe las transacciones financieras directas con este grupo. Es decir, esta medida reciente de la orden ejecutiva no es la única que ha tomado Donald Trump en contra de la economía cubana o que la afecta. Pero Arturo, quiero preguntarle sobre eso que dice Luis, que Cuba sí es dependiente del petróleo venezolano, pero que gran parte de él lo vendía también para poder tener dinero. ¿Qué opina usted de esto? Y también, ¿qué tan dependiente es Cuba del crudo venezolano y cómo lo afecta tras la llegada de Trump al país? Mire, si me permite, yo quisiera decir bien claro que yo no hago responsable al señor Zúñiga de las opiniones de María Elvira, sino es porque ambos están defendiendo la misma política. Y él también ha dicho la analogía médica de que hay un cáncer y que hay que aplicar dolor para quitarlo. Eso lo repitió. O sea, aquí es sencillo. Están dispuestos estas personas a agregar dolor al pueblo cubano. No, espere, si usted habló, usted me tiene que respetar a mí que yo hable y además le han dado más tiempo. Pero si dice verdad, ¿están no dispuestos o no ha dicho eso. a agregar dolor, a causar hambre a la madre, a causar abandono al niño para lograr sus objetivos políticos o no? Y yo creo que eso es claro que es lo que están haciendo. Segundo, aquí no hay ninguna duda de lo que es derechos humanos, no hay que volverlo a definir, ni dignidad humana, ni nada. Esos son Arturo, un conjunto de derechos. No un menú, sino un paquete de derechos. Tenemos poco tiempo y le pido que responda, por favor, qué tan dependiente es Cuba del petróleo venezolano. Y que tiene que ver con los derechos listados, todos. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el de agua potable, el derecho a la transportación, que este señor parece que no lo encuentra ahí. Entonces, Cuba sí era muy dependiente y lo sigue siendo de la importación de combustibles externos. Y era muy dependiente del petróleo venezolano y se volvió muy dependiente para niveles de mínima subsistencia del petróleo mexicano. Esto incluso ocurrió anteriormente cuando el periodo especial, en los años 90, cuando México y Venezuela, como parte de una cosa que se llamaba el Acuerdo de San José, trataron de evitar una situación de crisis humanitaria en Cuba. ¿Por qué no se puede hacer ahora México? Porque le están poniendo un arancel leonino, una acción que es procurando a Estados Unidos que la comunidad internacional se sume a la política de hambrear a Cuba. Es una política que la comunidad internacional en pleno y todas las opiniones públicas de la mayor parte de los países del hemisferio han condenado por ilegal, por inmoral y por contraproducente. ¿Ha vendido Cuba parte de ese petróleo? Sí. No hay elementos de corrupción en Cuba, yo no puedo garantizar eso y de hecho yo diría que hay abusos, hay corrupciones, etcétera. Nada de eso justifica que un país con la dignidad propia de una potencia democrática no practique lo que predique y lo que haga es practicar una política de hambreamiento y desesperación hacia un pueblo y que cree una crisis humanitaria como la que está pretendiendo crear. Usted mencionaba México y el periodo especial. Aquí vale la pena recordar que durante la Guerra Fría la Unión Soviética fue la que ayudó en gran medida a Cuba y precisamente cuando se disuelve la Unión Soviética en el 91, Cuba entra en ese llamado periodo especial para definir cómo hacer económicamente ante la pérdida de su gran aliado. Y en el 99 asume Hugo Chávez o llega Hugo Chávez al poder y desde entonces Venezuela se convierte en un gran aliado. Sin embargo, en el mejor de los momentos, Chávez alcanzó a mandar hasta 100.000 barriles de petróleo diarios
para Cuba. Para que se hagan una idea, esa es la necesidad actual de la isla día a día. Cada día se necesitan 100.000 barriles de petróleo, de los cuales se estima que Cuba produce cerca de 40.000, es decir, necesita el 60% de petróleo importado para poder funcionar. Y aunque no hay cifras oficiales ni del lado venezolano ni de Cuba, se estima que Venezuela, hasta antes de la captura de Maduro, estaba enviando entre 20 y 30.000 barriles diarios, una cifra que duplica la que enviaba México, alrededor de 12.000, 15.000 barriles. Sin embargo, era su otro gran aliado, y Sheinbaum cambió la postura y suspendió los envíos de crudo luego de la amenaza de aranceles de Donald Trump. Luis, ante este panorama, quedándose sin el crudo de Venezuela y quedándose sin el crudo de México, ¿qué opciones le quedan a Cuba entonces para poder tener el crudo que necesita para funcionar, especialmente en sus termoeléctricas? Mira, esencialmente las termoeléctricas están todas desbaratadas porque son tecnología soviética que no existe ya. La única planta termoeléctrica de Cuba que no es tecnología soviética del campo, como antiguo campo socialista, es la termoeléctrica de Matanzas, La Guitera. Y ya está paralizada porque también está rota. No hay pieza de repuesto para nada. El país está arruinado económicamente porque el régimen socialista de Cuba ha arruinado totalmente a Cuba, la ha endeudado, no tiene crédito en ninguna parte. Imagínate que la cifra, invito a los televidentes a que lo vean para que sea independiente de las opiniones que se puedan vertir aquí, porque hay discurso de una parte y realidad de la otra. El 88% de la población de Cuba vive bajo extrema pobreza, 88%, Banco Mundial y Organización de las Naciones Unidas. Cuba vive a base de donaciones de alimentos en los últimos años porque no tienen crédito en ninguna parte. Han endeudado a la nación cubana. ¿Dónde están los miles de millones de dólares que han pedido de crédito al mundo entero? ¿Dónde están? Porque la infraestructura de Cuba está destruida. Ahí lo ven, todas las termoeléctricas son las mismas de hace 60, 65 y 70 años. Toda la infraestructura, carretera están destruidas. La carretera principal de Cuba fue la que se construyó en 1933. Así que imagínense lo destruida que está Cuba, las calles llenas de albañales, la basura en las calles sin poderse recoger. Este señor está hablando de matar de hambre. No, el pueblo de Cuba vive en hambre desde hace décadas. Una tarjeta de racionamiento que raciona todo, la comida, los vegetales, la fruta, las viandas, todo, leche quitada, no existe. El pueblo de Cuba ha pasado décadas sin poder comer carne de res. El ingreso de los cubanos es el más pobre de toda América Latina, posiblemente casi igual que el de Haití. O sea, estamos hablando de un país arruinado, destruido. Esto no tiene nombre en la historia. Matar de pobreza, no, el que ha empobrecido, el que tiene matado de hambre al pueblo de Cuba es la dictadura comunista, que busca justificaciones para generar lástima en el mundo entero. Y esto hay que acabarlo, esto hay que terminarlo. Y el gobierno de Estados Unidos se ha dado cuenta de la angustia, de la desesperación del pueblo de Cuba, que lo masacran cada vez que sale a la calle a protestar. Lo han tiroteado, lo han apaleado, lo han encarcelado. Óigame, en Cuba este señor habla de respeto a la vida, si lo que ha hecho Fidel Castro toda su vida ha sido fusilar, la época del terror, después la época del miedo y ahora finalmente la época de la sumisión. Esos son los 3 pasos del socialismo y tienen al pueblo sometido. Esto es lo que... Pregúntele a cualquier cubano, ustedes tienen oportunidad de hablar con Cuba, tienen un reportero en Cuba, dígale que le diga, que le pregunte al pueblo de Cuba cómo viven para que usted vea. No es vida lo que tiene el pueblo de Cuba. Y este señor está hablando de derechos humanos. Por Dios, dignidad humana es derecho humano. Los cubanos jamás han podido elegir a nadie. Fidel Castro, su hermano, se han pasado el poder como una monarquía de mano a mano. El pueblo de Cuba no se permite ninguna ideología política, ninguna asociación política, no se permiten organizaciones no gubernamentales. ¿De qué derecho está hablando este señor? No, en Cuba no hay elecciones, en Cuba hay votaciones, vota por los que escoge, los candidatos que escoge el Partido Comunista para que voten por ellos nada más. Eso es una votación, eso no es ninguna elección. El pueblo de Cuba no tiene el derecho a entrar y salir a su país. El pueblo cubano no tiene derecho a expresarse públicamente, ni siquiera en las redes sociales. Búsquelo para que usted vea que
que le ponen hasta 10 años de condena por publicar algo en contra del régimen en los medios sociales. ¿De qué está hablando? ¿De qué derecho humano está hablando? ¿De qué dignidad está hablando este señor en Cuba? Por Dios. Y volviendo a ese tema que estábamos conversando, Arturo, quiero preguntarle sobre algo que dice Luis y es, esto no es responsabilidad de Estados Unidos, la crisis viene de tiempo atrás, la crisis energética, los apagones comenzaron desde incluso 2024 o antes, cuando Trump ni siquiera estaba en el poder. Ante este panorama, entonces, ¿qué le responde usted a Luis que responsabiliza al gobierno cubano? Y dos, ¿qué salidas le quedan entonces a la isla sin el petróleo venezolano, sin el petróleo mexicano y cada vez con más embargos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que desde 1960 se adoptó la política de sanciones y aquí no estamos discutiendo, yo repito esto, yo no fui invitado a un debate sobre si el gobierno cubano tiene un récord perfecto, bueno, regular o malo en materia de derechos humanos. Estamos discutiendo sobre las políticas que están siendo adoptadas ahora, en este momento, si están en línea o no con las doctrinas y con los principios de la Ley Internacional de Derechos Humanos. Y el punto mío, que es claro, y que este señor no se atreve a atender, es que una política que le desee hambre a la madre, abandono al niño, dolor para resolver a futuro, violar los derechos humanos hoy para que mañana llegue la dignidad, eso es una entelequia que no tiene nada que ver con los que pensaron el modelo de la Declaración de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene? Usted tiene toda la razón y yo creo que todos los datos que usted ha dado, por ejemplo, sobre las entregas de petróleo y sobre el hecho de que los apagones habían empezado antes, son correctos como el reportaje que se recibió desde La Habana. ¿Por qué había empezado esto desde antes? Primero, porque hubo una pandemia. Segundo, porque ya desde la época de la primera administración de Trump se agregaron 245 medidas a una política que además lo dice bien claro. Yo creo que los hechos, usted tiene derecho a sus interpretaciones, pero no a sus hechos. El memorándum Mayori lo dice bien claro. Para provocar una rebelión en Cuba debemos crear hambre y desesperación como forma de crear inestabilidad y caos. Esto es un hecho. Eso está en un documento que gracias a las virtudes de la democracia norteamericana, que a veces, debido a grupos de exiliados de extrema derecha, no se eleva al propio paradigma que plantea, pero esa democracia desclasifica documentos. Y en esos documentos encontramos eso. Y esas 240 medidas fueron apenas tocadas un poquitico por la administración Biden y todo eso estaba presente ahí. Y por eso es como usted lo ha indicado, que se ha producido una caída enorme del el turismo a Cuba, porque a Cuba lo han incluido en una lista que no merece estar, que es la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta gente dice, por ejemplo, que en Cuba hay bases de Hezbollah, de Hamas, de China y de Rusia. ¿Dónde específicamente están esas bases? ¿Cuál sería el propósito de Hezbollah o Hamas de tener una base en Cuba? Eso no tiene sentido, pero es como en una película de los hermanos Marx, se abren el chaleco y empiezan a sacar destornilladores, refrigeradores, lo que sea, con tal de justificar una política que es desde el punto de vista de los derechos humanos, de la búsqueda de libertades, indefendible. Hambre para la madre y abandono para el niño. Yo creo que no hay que decir más nada que eso. Lo que usted está señalando de que Estados Unidos señala que Cuba ha sido o le ha dado bases a Hezbollah, Hamas, Irán, China, Rusia, es justamente los argumentos que plantea Donald Trump en esa orden ejecutiva para declarar una emergencia nacional en Estados Unidos, alegando que Cuba es una amenaza a la seguridad, precisamente por lo que estaba explicando Arturo, que es lo que dice el documento oficial de la Casa Blanca. Luis, ¿en qué medida Cuba es una amenaza para la seguridad de la potencia militar más grande del planeta como es Estados Unidos, o si es solo una justificación para presionar económicamente a la isla? Vamos a ver, yo le puedo enviar a usted las fotografías satelitales porque las conoce, las han publicado en los Estados Unidos todos los centros de investigaciones de inteligencia. En una base rusa en Bejucal. Se llama la base de escucha electrónica, que era tradicional
Cuando se terminó la Unión Soviética, desmantelaron la base de submarinos que tenían los soviéticos en Cienfuegos y abandonaron la base de espionaje electrónico que tenían en Bejucal. En el 2014, Putin hizo un regreso a Cuba nuevamente y renovó, modernizó esa base, le instalaron antenas satelitales de parabólica. ¿Qué hicieron después los chinos? Fabricaron una al lado de la rusa. Ahí está. Y yo les puedo enviar a ustedes. Yo las tengo en mi computadora. Yo les puedo enviar las fotografías satelitales. Pero si quieren, pueden buscarlas en internet. Busquen bases satelitales de Rusia en Cuba, bases de escucha electrónica en Cuba, y busquen bases chinas en Cuba. En las bases chinas, ¿dónde están? Yo se lo voy a decir. Una en Bejucal, al lado de la base rusa. Una en Huajay. Una en San Antonio de los Baños, otra en Santiago de Cuba. La de Santiago de Cuba es de monitoreo de los satélites militares de Estados Unidos. Claro que es una amenaza, y es una amenaza que tiene una experiencia. Recuerden que cuando la crisis de los misiles en Cuba, los soviéticos instalaron en Cuba misiles nucleares que llegaban hasta Nueva York. Y ustedes recordarán que el mundo estuvo al borde de una guerra, de una tercera guerra mundial. O sea, si en una ocasión prestaron su territorio, dieron el territorio para que una potencia extranjera instalara bases nucleares, cohetes, misiles nucleares para atacar a Estados Unidos, y está incluso en las memorias de Nikita Khrushchev que Fidel Castro le dijo, dispáralos. O sea, el peligro viene desde el propio comienzo del sistema comunista en Cuba contra los Estados Unidos. Además, está ahí perfectamente. Cuba ha sido un safe haven, un paraíso de protección para todos los grupos terroristas del mundo. La ETA, el de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el movimiento M-19. Recuerden que el M-19 del actual presidente de Colombia fue prácticamente sostenido y financiado desde Cuba. El Ejército de Liberación Nacional fue creado, entrenado en Cuba. Las armas, el tráfico de drogas a través de Cuba, usado por los guerrilleros de Colombia, narcotraficantes, está ahí también. Una amenaza porque a través de Cuba hubo narcotráfico hacia Estados Unidos para envenenar a la juventud norteamericana. Aquí, en la Fiscalía Federal de Miami, en el año 1984, está el expediente. Yo tengo copia de ese encauzamiento, un indictment contra 4 altas figuras de la dictadura comunista de Cuba, Luis, disculpe, lo interrumpo porque nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan en total solo 3 minutos. O sea, Arturo, le pido en un solo minuto, es lo que quiero decir. Le pido en un solo minuto que pueda responder a lo que plantea Luis para terminar hablando muy brevemente del turismo y poder tener tiempo. Adelante. Bueno, yo pensé que usted había preguntado si era una amenaza hoy, no si habían cohetes nucleares en el año 62. Y segundo, yo creo que ahí está, ustedes tienen un corresponsal en Cuba, denunciaron lo de la base china en Santiago de Cuba y fueron los corresponsales ahí y no encontraron ninguna base china. Y que haya algunas fotos que tengan unos radares ahí, no dicen que ahí hay ninguna base, y de hecho, donde estaba la base de Lourdes, ahora después había una universidad de ciencias informáticas. Entonces, yo creo que además, por cierto, no responde de ninguna manera cuál sería el interés de Hamas y de Hezbollah en tener una base en Cuba cuando todas las transacciones financieras de Cuba son castigadas a partir de programas que usan los bancos, de la financiarización y del uso de la globalización económica como arma para castigar a los países que desobedecen el mandato imperial que se está imponiendo en relación a un país que tiene todo derecho a recibir petróleo de otro país que no tiene nada que ver con Estados Unidos y que le quiera dar el petróleo allí. Eso es derecho internacional, eso es derecho humano. Y el petróleo no solo se está utilizando para generar energía, sino que es una fuente vital para el turismo, por ejemplo, para repostar o tanquear los aviones. Y ante la falta de combustibles, diferentes aerolíneas han tenido impedimentos. Air Canada canceló sus vuelos a la isla y los canadienses representan el 41% del turismo que va a Cuba. Luis, ¿qué tanto está afectando esto el turismo y qué tan importante es el turismo para la economía de la isla? En un minuto, por favor. El turismo es más importante para la dictadura que el pueblo de Cuba. Fíjate que las inversiones en la economía nacional son a fabricar hoteles, a fabricar
centros de lujo, de hoteles para turistas extranjeros, cuando el pueblo de Cuba no tiene vivienda. El pueblo de Cuba está viviendo en edificios que se están derrumbando. Claro que el turismo es más importante y ese petróleo es importante para ese turismo que enriquece a la corrupta dictadura comunista de Cuba. Así que claro que es importante, pero muerto de hambre el pueblo de Cuba ha estado muerto de hambre también. Y Estados Unidos, acuérdate que Estados Unidos es el tercer proveedor de alimentos mundiales a Cuba, el tercero que más alimentos vende a Cuba. Incluso no solo alimentos, le vende whisky, le vende cerveza para todos esos turistas, le vende sangre. Actualmente, en este momento, Estados Unidos está distribuyendo en Cuba, le entregó a la organización Cáritas de la Iglesia Católica $6 millones en comida para el pueblo de Cuba. ¿Está matando de hambre al pueblo de Cuba? No, el pueblo de Cuba quien lo está matando de hambre es la dictadura comunista que lleva 67 años con 66 años una tarjeta de racionamiento en los momentos en que Rusia lo interrumpo porque excedimos el minuto del que había hablado. Arturo, muy brevemente, ¿importa el turismo para los cubanos o para el gobierno? Mira, el turismo importa para los cubanos también, importa para el gobierno, ahí no hay ninguna dicotomía, importa para el gobierno e importa para los cubanos. Hay miles de bed and breakfast, de casas de hospedaje que funcionan desde el sector privado. Ahí hay taxistas, hay trabajadores de esos hoteles. Eso no tiene ningún sentido decir que el petróleo es solo para el gobierno, cuando es evidente, por ejemplo, de que la electricidad está golpeando hasta los hospitales. Sí. Hay hablando de las Naciones Unidas, que este hombre ha mencionado. Muy brevemente. Lo que sí ha hecho las Naciones Unidas es que lleva desde 1992 condenando esta política de bloqueo y escribiendo informes que ubican en miles de millones de dólares el costo de esta política de sanciones. Y Arturo, ahora para que alguien diga que llega una ayuda de 6 millones, que es muy importante, Arturo, porque hay que reconocer todo lo positivo que venga de Estados Unidos. Pero lo que hay que hacer es agregarle todo el dinero que se gasta en subsidiar opiniones, como las que dice este señor Zúñiga, de organizaciones que están por la ley recibiendo dinero. Lo interrumpo porque no vamos a tener tiempo para poder debatir y darle la réplica a Luis. Esto ya es una ofensa personal, entonces terminamos nuestra discusión aquí. Arturo, le pido por favor, Arturo y Luis, les agradezco por presentar sus argumentos con altura aquí en esta mesa del debate de France 24 y a ustedes por vernos.